Saludos, soy Sandra Liliana Bonilla Arandia, estudiante del curso de Diseño e Innovación en Educación en y con Tecnología de la Maestría en Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión quiero hablar del fomento del pensamiento crítico y creativo a través del diseño y la innovación educativa con tecnología. ¿Cuál es el propósito de este encuentro? Generar un espacio de reflexión para plantear alternativas frente a la influencia del pensamiento crítico y creativo desde el pensamiento de diseño en la innovación de la educación en y con tecnología. Para empezar, quiero hablar de la perspectiva general actual del ámbito educativo y tecnológico. Hay que decir que estamos viviendo una época de cambios acelerados y esos cambios están impulsados por los avances tecnológicos, avances muy rápidos que no habíamos visto en muchos siglos en la historia de la humanidad. Eso está haciendo que cambie nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con los demás, de expresarnos. Y no son cambios superficiales, son cambios en los paradigmas, en las raíces de nuestra construcción o de nuestra cosmovisión. Esos cambios obviamente influyen en el ámbito educativo. Estamos educando generaciones que están totalmente influenciadas por esas nuevas tecnologías y no podemos pretender atraerlos con metodologías de siglos anteriores. Debemos reflexionar y hacer un cambio en nuestra práctica educativa. Dentro de esa reflexión hay unos elementos que son claves. Quisiera hablar en un principio de la interacción hombre-máquina y el machine learning. Para empezar, hay que decir que la interacción hombre-máquina, como su nombre lo indica, es toda interacción o relación que tenemos los humanos con las máquinas, con la tecnología. Esa interacción también tiene que ver o reflexiona alrededor de las estructuras simbólicas que subyacen en el fondo, en el origen, en la raíz de esas interacciones. Cómo esas interacciones están cambiando la forma en la que nos relacionamos y en la que nos percibimos nosotros mismos. Dentro de esa interacción encontramos un concepto muy interesante que es el machine learning. El machine learning es esa teoría o esa corriente en la que las máquinas están aprendiendo a pensar parecido a la forma en la que pensamos los humanos. Y estas máquinas necesitan ser programadas, necesitan que nosotros como humanos les demos unas instrucciones para que ellas sepan cómo pensar y llegar a unos resultados específicos que los humanos queremos que ellas lleguen. Tenemos otro concepto que es mucho más elevado, que es el aprendizaje profundo o el deep learning. ¿Qué pasa con el deep learning? El deep learning es una parte de la interacción hombre-máquina de toda esa escala de la inteligencia artificial que asemeja a las redes neuronales de nuestro cerebro, del cerebro humano. ¿Y qué hace? Que las máquinas vayan aprendiendo. Cada vez que interactúan, cada vez que realizan un proceso, van aprendiendo. Cada vez que llegan a un error, corrigen su curso hasta que llegan a un proceso que sea efectivo. ¿Dónde vemos ese machine learning en la vida real? Lo vemos, por ejemplo, cuando Google Fotos reconoce el rostro de una persona, ¿sí? Cuando Netflix, por ejemplo, nos hace la recomendación de una serie que seguramente nos va a gustar. Los avances en el campo médico para determinar enfermedades a tiempo en estados tempranos, cada vez con tecnologías más avanzadas. Por ejemplo, en el campo bancario, en la seguridad cibernética de todo el elemento bancario, o incluso algo mucho más sencillo y mucho más común, que son los asistentes virtuales como Alexa o Siri, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre todos estos conceptos? Hay un campo muy amplio que es la inteligencia artificial, que es cuando las máquinas imitan elementos, formas de pensar de los humanos. Está el machine learning, en el que nosotros los humanos les tenemos que dar unos algoritmos o unas órdenes para que esas máquinas puedan pensar. Y el deep learning, en el que esas máquinas ya no necesitan que nosotros intervengamos, sino que ellas van aprendiendo por sí solas a medida que van interactuando y se van equivocando.
Ahora, ¿todo esto qué aplicaciones puede tener en la educación? Pues muchísimas. Resulta que si aplicamos toda esta interacción del hombre-máquina en la educación, pues vamos a generar unas metodologías mucho más flexibles, vamos a generar unos datos que nos den con certeza cuáles son los intereses y el proceso que están llevando nuestros estudiantes para generar un aprendizaje más flexible y adaptado a sus necesidades. Asimismo, ellos van a empezar a retarse y a generar un conocimiento y un tipo de pensamiento mucho más crítico y creativo. En este cuadro vemos que nos hablan cómo, comparándolo con la metodología tradicional, pues tiene muchas ventajas, como cuáles, que nos vamos a centrar en el estudiante, que conecta a los estudiantes con problemas del mundo real, se construyen relaciones más fuertes entre toda la comunidad educativa, se permite que el estudiante sea el que construye el conocimiento a través de la indagación, el estudiante se conecta con sus propios intereses, lo que hace que el aprendizaje sea significativo. Se trata de que todos esos aprendizajes pues repercutan en un bien mayor, ¿no? En un bien de la humanidad. Y esa tecnología es usada no como una mera herramienta, sino como un medio para que los estudiantes puedan desarrollar su pensamiento y puedan mejorar todo el entorno que los rodea. Ahora, todos esos conceptos de tecnología incluida en la educación, pues nos llevan al diseño y la innovación. Todo esto, pues de la mano con la tecnología, como lo venía diciendo. Cuando integramos la tecnología y la ponemos en el centro del proceso educativo, pues van a suceder cosas muy interesantes, como que vamos a generar en el aula y en nuestras clases experiencias que sean basadas en problemas que los estudiantes van a tener que resolver, problemas que son cercanos a su entorno y a sus intereses, lo cual va a hacer que los estudiantes participen activamente, claro, y que el aprendizaje sea más personalizado porque está más cercano a lo que ellos quieren y necesitan. Esto va a hacer que les desarrollemos habilidades que ellos necesitan en la actualidad, en el siglo XXI, y que van de la mano, por ejemplo, con la lógica, el pensamiento computacional, pero también con la empatía, el trabajo en equipo, resolución de problemas, resolución de conflictos. Todo esto, como se verá, es un diseño centrado en el estudiante, que está basado o que tiene en el centro la colaboración y el aprendizaje social. Todo esto nos va a permitir que podamos medir los resultados de una forma más efectiva y en consecuencia podamos ir mejorando continuamente nuestro proceso. Tanto los estudiantes puedan pasar por un proceso de metacognición como nosotros los docentes podamos reflexionar sobre nuestra propia práctica pedagógica. Todo esto va a generar en los estudiantes o va a potenciar dos tipos de pensamientos que son esenciales en la actualidad, el crítico y el creativo. El pensamiento crítico en autores como Halper, Williams, Oliver y Stockey se refiere a la habilidad para analizar la confiabilidad y validez de la información. Es cuando pensamos y reflexionamos sobre toda la información que nos llega y actuamos en consecuencia a ese análisis. Es cuando comparamos patrones y llegamos a conclusiones. Y el pensamiento creativo es hacer cosas nuevas o las cosas que ya existen, hacerlas de una forma diferente, usarlas de una forma distinta o buscarles soluciones nuevas y creativas, diversas a problemas ya existentes, lo que se llamaría comúnmente pensar fuera de la caja. Todo esto es necesario que lo fomentemos en nuestros estudiantes. Aquí hablamos de algo esencial que los autores vienen llamando como tendencias emergentes o pedagogías emergentes. Si hablamos de pedagogías emergentes, necesariamente estamos hablando de tecnología, inclusión de la tecnología en el ámbito educativo y cómo podemos llegar a innovar de la mano con esa tecnología. Adel y Castañeda nos dicen que las pedagogías emergentes son el conjunto de enfoques e ideas pedagógicas todavía no sistematizadas que surgen alrededor del uso de las TIC en educación y que intentan aprovechar todo su potencial comunicativo, informacional, colaborativo, interactivo, creativo e innovador en el marco de una nueva cultura del aprendizaje. Vamos a ver ejemplos de todas esas pedagogías y tendencias emergentes.
Tenemos, por ejemplo, la gamificación, que en este caso es usar la parte lúdica para que los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo. Obviamente esa gamificación va de la mano con la tecnología. Tenemos la realidad virtual y aumentada, tenemos la inclusión de la inteligencia artificial en la educación, que no se remite solo a usar ChatGPT a que nos resuelva las tareas o las preguntas que tengamos, sino que a través de todo el manejo de toda la cantidad de datos que puede manejar la inteligencia artificial, podamos diseñar unas estrategias más cercanas a lo que nuestros estudiantes están necesitando, más creativas, más llamativas y que permitan que el aprendizaje sea mucho más significativo. Tenemos el aprendizaje automático y la analítica de datos. Como ya venía diciendo, la inteligencia artificial y las máquinas actualmente tienen la capacidad de analizar infinitos volúmenes de datos que nos van a permitir ver el proceso de una forma mucho más acertada. Tenemos otras tendencias como el microaprendizaje o contenido modular, que es cuando se dan objetivos de aprendizaje muy cortos para que los que van a aprender, los estudiantes, los capten de manera más sencilla, breve, gradual, flexible, interactiva, es decir, poco a poco. Entre otras encontramos también los cursos online abiertos y masivos que tienen que ver con el aprendizaje en línea, en el que muchas personas se inscriben a un proceso guiado, interactivo, en línea, en el que van alcanzando etapas de aprendizaje y van teniendo una interacción también con tutores o maestros que van retroalimentando ese proceso. Tenemos un diseño universal para el aprendizaje, que es cuando yo diseño herramientas o estrategias que van a permitir que todos mis estudiantes puedan captar la información a pesar de las dificultades o discapacidades o barreras de aprendizaje que puedan tener, cuando es un diseño que les sirve a todos mis estudiantes, tanto a los que van avanzados como a los que tienen algún problema de aprendizaje. Tenemos el blockchain, que es el manejo de los datos para seguridad. Lo están usando muchas instituciones educativas, por ejemplo, para lograr mantener o certificar o evitar los plagios, por ejemplo. Esto trae unos beneficios y unos desafíos, evidentemente. Georgina Martin dice que trae beneficios en la comunicación, en la construcción de comunidad y en la cooperación. Sepúlveda nos dice que todo esto facilita una educación más flexible e integradora. Podemos ver que toda esta integración de la tecnología nos permite potenciar el trabajo en equipo, una educación más accesible para todos, que sea más cercana a las necesidades, que fomente la flexibilidad y que fomente también la autonomía. Pero eso también tiene unos desafíos. Por ejemplo, en la parte estructural y en la parte de los recursos, hay muchas escuelas, instituciones en nuestro país que no cuentan con los recursos para hacer esa inclusión de la tecnología. Muchos maestros también sienten miedo al cambio y prefieren seguir en las estrategias que ya vienen usando hace muchos años. La preparación de los docentes en esas estrategias es otro reto, un desafío muy grande. También la preparación de nuestros estudiantes en cuanto a la parte ética que trae el uso de las tecnologías, por ejemplo, para evitar el ciberacoso, para que ellos sepan cómo defender, cómo proteger su intimidad en la parte digital, ¿cierto? Entender que todo lo que hagamos en el ámbito digital va a repercutir o puede dañar a otras personas. En conclusión, voy a traer la voz de varios autores que nos hablan de cosas muy interesantes. García y Daza nos dicen que las instituciones educativas deben adaptarse a los cambios, considerar la posibilidad de incluir herramientas tecnológicas. Aguadet y Cabero nos hablan de la existencia o la necesidad de crear un modelo sistémico para aprovechar la transformación cognitiva que estamos viviendo, enfocada en la formación docente, la integración de las TIC, la creación de comunidades de aprendizaje y la evaluación de los resultados. Moreno, Martínez, López, Leiva nos hablan de que todas estas tecnologías emergentes requieren reformular la didáctica, el currículo, las metodologías y organizar las instituciones desde un nivel
local, pero también desde las políticas gubernamentales, ¿no? Entonces, esta es la bibliografía que se usó para hablar del tema. Muchas gracias por su atención.